Bienvenidos a este curso de 3D Studio Max. Este es el segundo video en donde vamos a revisar algunos temas que tienen que ver con la visualización y la navegación en el espacio 3D. Para ello vamos a abrir un archivo que nos va a servir para ilustrar lo que necesitamos revisar en este video. En primer lugar, tenemos que mencionar que la visualización de los objetos 3D por lo general se da a través de 4 ventanas que muestran las distintas vistas que podemos tener de un objeto 3D. La de arriba a la izquierda, que es la vista superior o top. La que está aquí a la derecha, que es la vista frontal del objeto. Aquí tenemos la vista izquierda. Y de este lado tenemos una vista en perspectiva que nos muestra más detalles del ambiente 3D. Cuando manipulamos un objeto, los cambios realizados se manifiestan en las 4 ventanas. Por ejemplo, vamos aquí a tomar un objeto y vamos a desplazarlo. Y observe que en la ventana de la vista izquierda del objeto se ve ese desplazamiento, lo mismo que en esta. La perspectiva, el punto de vista de esta ventana no permitiría notar fácilmente los cambios. Si elevamos el objeto, entonces esta vista los reflejará fácilmente igual que esta. En cambio, no queda tan claro que he elevado el objeto en esta ventana. Por tanto, es importante hacer notar que usted debe siempre observar el conjunto de las ventanas para que tenga una vista muy clara de qué está ocurriendo o cómo está manipulando su objeto 3D. Las ventanas o la ventana activa se resalta con un recuadro amarillo, como podemos ver acá. Y podemos activar la ventana que deseemos haciendo clic con el ratón, pero una buena práctica es hacer clic con el botón derecho. Ello se debe a que si la escena está muy saturada de elementos y nosotros hacemos clic con el botón izquierdo, al mismo tiempo que estamos activando esa ventana de trabajo o esa ventana gráfica, al mismo tiempo estamos escogiendo un objeto, lo cual puede ser en determinadas ocasiones algo incómodo toda vez que tal vez querríamos seleccionar otros objetos o hacer otra actividad. Por tanto, insisto, una buena práctica es activar las ventanas gráficas utilizando el botón derecho del ratón, y en esa circunstancia no importa dónde se pulse, no vamos a estar seleccionando ningún objeto. Aquí vamos a deseleccionar así, y observe cómo es que haciendo clic con el botón derecho, no importa si hacemos clic sobre algún elemento de la escena, dicho elemento no se selecciona. Las ventanas gráficas, por otra parte, pueden redimensionarse arrastrando el borde de las mismas. Obviamente, si voy a la intersección de las 4 ventanas, puedo hacer un cambio en el tamaño de ellas. Para restaurarlas, para dejarlas como están de manera predeterminada, en esa misma posición o en cualquier otra en el borde, pulsamos el botón derecho del ratón y tenemos la opción que nos permite restablecer la disposición de las ventanas. Aquí. Otra vez. O bien podríamos haberlo hecho utilizando el borde de cada una de ellas. En la esquina superior izquierda de cada ventana tenemos 3 controles que nos despliegan menús con distintas opciones. El que dice el signo más o el que tiene el signo más nos permite, por ejemplo, maximizar la ventana activa. Esa misma opción nos permite restaurar el arreglo de ventanas gráficas. Su segunda opción, vamos a usarla en esta parte, nos sirve para activar otras ventanas gráficas distintas a la que está seleccionada. Por ejemplo, tengo ahorita seleccionada la que dice Front. Yo puedo usar la opción Active Viewport y utilizar la que está activar la ventana de la vista izquierda, es decir, la que esté en la esquina inferior izquierda. Esta. Obviamente desde aquí podría yo activar cualquier otra
sin necesidad entonces de utilizar el ratón. Su tercera opción, vamos a utilizarla con esta ventana gráfica, nos permite desactivar los cambios que realicemos en la visualización en esta ventana. Por ejemplo, tengo esta ventana desactivada. Vamos a activar esta, vamos a tomar este objeto y vamos a elevarlo. Y recuerde que cuando lo elevábamos podíamos verlo aquí y observe que esta ventana no muestra ese cambio. Esto puede ahorrar recursos en determinadas circunstancias en donde la máquina esté muy cargada de trabajo. Desactivamos la visualización, hacemos los cambios en una sola ventana si estamos seguros de esos cambios. Y después, cuando activemos la ventana gráfica respectiva, el cambio que hemos realizado en esta se va a reflejar acá. Por ejemplo, le voy a dar otra vez clic. Recuerde que se hace con el botón derecho. Y el objeto al que le he realizado un cambio muestra entonces el mismo. Vamos a regresar a este. Vamos a regresar el objeto a su lugar. Ahí está. Y observe que otra vez no refleja el cambio hasta que no active yo esa ventana. Vamos a activarla. Y tiene algunas otras opciones, por ejemplo el de ocultar la rejilla que se presenta. También permite configurar el View Cube, que lo vamos a ver enseguida, que es este cubo que está en la esquina superior derecha de las ventanas gráficas. La rueda de navegación, Steering Wheel, que también vamos a revisar un poco más adelante. Y además nos permite abrir un cuadro de diálogo con el que podemos configurar las ventanas gráficas. Usualmente usted no va a modificar los parámetros de este cuadro de diálogo. Tiene algunas opciones, por ejemplo, para cambiar el tamaño del cubo de vista o de la rueda de navegación. También puede elegir arreglos gráficos distintos con la ceja, con la pestaña Layout. Por ejemplo, podría poner un arreglo gráfico como este tipo. O volver al arreglo gráfico predeterminado, que es el de 4 ventanas, que es este. El control siguiente, Front, nos muestra las distintas vistas o nos da acceso a las distintas vistas ortogonales que podemos tener un modelo. Por ejemplo, desde abajo, vamos a alejarnos un poquito. Obviamente es un tablero de ajedrez. No tiene mucho interés esta vista. Front, top, back, o sea, desde atrás, left y right. Generalmente en esta vista usamos front, pero están disponibles todas las demás. Nos da otros tipos de opciones que vamos a ver más adelante, como el uso de cámaras, el establecimiento de luces, si la vista, si el redibujado, si el modelo se va a presentar en perspectiva o de manera ortográfica. Esto significa que las líneas en perspectiva son distintas, modifican el punto de fuga de cómo se presenta el modelo. Lo vamos a tocar también en próximos videos. Por lo pronto estas opciones no las vamos a utilizar, toda vez que estamos usando una vista llamada ortogonal, es decir, que está perpendicular al modelo. Front, back, left, right, top, etc. Vamos a dejarla en front, que es la vista predeterminada. Finalmente, la tercera opción nos permite modificar el sombreado o la presentación del modelo. Por ejemplo, si pongo Realistic, observe que se modifica la presentación. También podríamos usarlo para mostrar las líneas de las distintas caras de este modelo en esta ventana gráfica. Vamos a maximizarla para que se vean los cambios. Podríamos ocultar esas líneas y mostrar solo las caras. Observe, vamos a hacer un acercamiento. Que muestra cómo se ve facetado los distintos objetos. Y bueno, tiene distintas opciones que usted tendría que ir experimentando y que vamos a revisar y trabajar con ellos en los próximos videos. En tanto, considere entonces que este control permite modificar la manera en que se visualizan los objetos.
tiene una opción con la que usted podría sacar alguna imagen, pero que no es práctico trabajar con ellos. Por ejemplo, estilizado, en donde nos muestra opciones distintas. Observe, como si usáramos un lápiz. Vamos a alejarnos un poco. Como si fuera inyección de tinta. Como si fuera tinta más bien. Observe los cambios. Bueno, algún modelo 3D con esta apariencia puede ser muy atractivo para una ilustración. Pero devolvámoslo a su visualización preestablecida. De entrada, esta ventana gráfica vamos a ponerla con sombras, que es este modelo. Vamos a ponerlo en su tamaño normal y en su vista normal, que es front. Ahí está. Estos menús tienen abreviaturas de teclado que convendría recordar y utilizar. Por ejemplo, si estamos aquí en sombras, en esta ventana, podemos utilizar la combinación Shift F3 y lo cambiamos a realístico. Los vistas ortogonales también tienen distintas letras que podemos aprender y usar o acostumbrarnos a las mismas. Por ejemplo, para tener una vista superior, que era top, pues pulsamos una T, front era una F, izquierda era una L de left, etc. Volvamos otra vez a front, pulsando la tecla F. Otra combinación de teclas que convendría recordar, ya que la estamos mencionando, sería Alt W, que maximiza la vista, o la restaura. F3 muestra las líneas. F4 nos da una vista de caras, de facetas y líneas. Shift F3. Y regresamos otra vez a nuestra visualización original. Para ello vamos a regresar nuestra vista en perspectiva también a sombras. Y estamos como comenzamos. En la esquina inferior derecha de la interfaz de 3D Studio Max tenemos los controles para navegar en 3D en los modelos. El primero es más o menos conocido por los usuarios de AutoCAD, es la herramienta de zoom. Al pulsarla tenemos una modificación en la forma del cursor, se ve como una pequeña lupa, y cuando la desplazamos hacia arriba nos acercamos al modelo, cuando nos desplazamos hacia abajo nos alejamos del mismo. Vamos a centrarlo, ahí está. Regresemos otra vez a zoom y observemos los cambios que se efectúan cuando desplazamos verticalmente el cursor. No tiene sentido hacer desplazamientos izquierda a derecha, sino hacia arriba y hacia abajo. La siguiente herramienta funciona del mismo modo, pero su alcance abarca las 4 ventanas. Zoom All. Cuando desplazamos el cursor hacia arriba y hacia abajo, todas las ventanas se acercan o se alejan del modelo. Vamos a dejar muy cerquita para ilustrar el funcionamiento del de la siguiente opción. Esta permite hacer zoom, por ejemplo, si no está ningún objeto seleccionado, en toda la escena, en todos los objetos que tengamos en nuestra escena en 3D. Pero, si en alguna ventana gráfica tenemos un objeto seleccionado, por ejemplo, en esta tenemos este peón seleccionado y pulsamos esa opción, entonces en esa ventana se va a acercar exclusivamente ese objeto. Si aquí seleccionamos el alfil y pulsamos esa opción, entonces tendremos un zoom a ese objeto. Probémoslo con la vista en perspectiva, seleccionando al rey. Y tenemos un acercamiento al objeto seleccionado otra vez. La siguiente opción
Funciona exactamente igual, pero otra vez para todas las ventanas. Vamos a seleccionar este peón y vamos a pulsar el siguiente botón. Lo vemos aquí. Y entonces en todas las ventanas gráficas tenemos un zoom a este objeto. Este objeto queda detrás de la torre y que detrás de otro peón, de modo tal que no se alcanza a ver, salvo las líneas blancas de su visualización o que indican que está seleccionado. Vamos a seleccionar la torre en esta vista y otra vez vamos a dar zoom en todas y aquí podemos verlo. Se puede ver que esta es la torre que está del otro lado. Entonces nos da una visión muy clara de en qué momento, en qué punto del espacio 3D estamos trabajando. Vamos a deseleccionar el objeto de este modo y vamos a pulsar entonces este mismo botón para que muestre la geometría completa del modelo en todas las ventanas gráficas al mismo tiempo. Es decir, de alguna manera hemos restaurado la visualización original. Abajo a la izquierda tenemos otros 4 controles que debemos revisar. El primero de ellos a la izquierda nos permite indicar en la ventana gráfica una ventana o una región a la que va a hacer zoom, en este caso. Vayámonos aquí a la ventana gráfica que está arriba a la izquierda. Abrimos una ventana o mostramos una región como es su nombre. Y ese es el acercamiento que hace. Sin embargo, esa región o esta ventana es muy simple de establecer cuando estamos en una vista ortogonal, como son estas tres, porque delimita claramente el espacio de acercamiento. Sin embargo, cuando tenemos una vista en perspectiva, que además puede moverse, puede modificarse, no es posible establecer una ventana de acercamiento igual. Por eso cuando usamos esta opción no se comporta del mismo modo, sino que se comporta de modo muy similar a zoom, haciendo acercamientos o alejamientos cuando lo desplazamos en pantalla. Por eso debe considerar que si va a utilizar la vista en perspectiva, esta no va a trabajar del mismo modo que si trabajamos en cualquier otra ventana. Por ejemplo aquí. A la derecha tenemos la herramienta para hacer un paneo o para ajustar o desplazar la visualización, como le quiera llamar. Es una pequeña mano, el cursor, que toma la vista y la desplaza. Esta sí se comporta del mismo modo en la vista en perspectiva. Aquí. Y no hay más que agregar respecto a esta vista. A la derecha tenemos la herramienta de órbita. Vamos a verla aquí en esta vista. Vamos a maximizarla otra vez con Alt W. Y observe que la herramienta de órbita dibuja un círculo en el centro de la pantalla y además indica la posición de los cuadrantes. Para utilizar la herramienta de órbita debe considerar que el modelo se va a mover libremente si movemos el cursor dentro del círculo. Sin embargo, si usted lo mueve fuera del círculo, va a encontrar algunas restricciones, toda vez que solo se mueve considerando el centro y a través de su eje vertical. Observe. Por más que yo haga, el movimiento de órbita está restringido de ese modo cuando movemos el cursor fuera del círculo de órbita. Otra vez, por dentro tengo completa libertad. Después, los puntos que indican los cuadrantes también nos permiten restringir el movimiento de órbita. Si utilizamos cualquiera de los dos cuadrantes que están en la parte, digamos, en la línea horizontal del círculo, entonces el movimiento se restringirá y utilizará como eje los cuadrantes verticales. Observe. Aunque yo haga el cursor hacia arriba, el objeto solo se mueve como si girara en torno al eje vertical. Obviamente, si tomo uno de los cuadrantes superior o inferior del círculo, tengo entonces la restricción de moverlo en torno al eje formado por el eje horizontal.
de este modo. Otra vez, aunque mueva izquierda y derecha, el modelo no se va a mover. Tiene esta restricción toda vez que he comenzado el desplazamiento del modelo a partir de uno de los cuadrantes superiores e inferiores o el de izquierda o derecha. Vamos a dejarlo más o menos como estaba. Más o menos así. Y vamos a regresarlo a su vista normal o a restablecer las ventanas con Alt W. La vista de órbita puede aplicarse a cualquiera de los modelos. Obviamente cambia la visualización, dejaría de ser front, por ejemplo, aquí, y cambiaría a una vista de distinto tipo. Vamos a centrarla y ya sería una vista en perspectiva o ortográfica. Esto de ortográfico perspectiva, decía yo, modifica la manera en que se ve el modelo, cómo se redibuja, con puntos de fuga o sin puntos de fuga, pero insisto, lo vamos a revisar otra vez más adelante. Lo vamos a poner en visión ortográfica, pero vamos a regresarlo a front. Ahí está. Entonces órbita podemos utilizarlo en cualquiera de ellas, aunque tiene más sentido utilizarlo en la vista en perspectiva. Vamos a maximizar esta vista. Otra vez para usar órbita, pero para utilizar algunas variantes de órbita. Si yo pulso el botón de órbita aquí abajo a la derecha en la interfaz, se despliegan algunas opciones. La primera ya la revisamos y vamos a ver fundamentalmente la segunda, que tiene interés cuando está seleccionado algún objeto. Observe que aquí no hay ningún objeto seleccionado. Yo utilicé el segundo botón de la barra desplegable del botón órbita y se ve exactamente igual y funciona exactamente igual. Vamos a salirnos. Pero si tenemos un objeto seleccionado, por ejemplo, este caballo de acá, no, vamos a seleccionar a la reina y utilizamos órbita con objetos seleccionados, entonces observe que el objeto se va a mover, pero teniendo como eje o como punto de giro el objeto seleccionado. Observe cómo el tablero ya no gira en base a su centro, sino, insisto, en base en este caso a la reina. Algunos objetos se componen de diversos objetos. Entonces, cuando los creemos, vamos a revisar el tema y entonces decimos que un modelo en 3D tiene subobjetos, una cara, una arista, etc. Bueno, el botón órbita también trabaja para subobjetos, que es esta opción en la que simplemente la voy a señalar con el cursor para que aparezca su nombre. Orbit Subobject. Finalmente vamos a regresarnos aquí. Tenemos otra vez nuestro arreglo de ventanas gráficas y podemos ilustrar el uso del último botón, que es lo que hemos estado haciendo con Alt W, que es maximizar la ventana o restaurar la vista. Por otra parte, este arreglo de ventanas gráficas podemos conmutarlo a distintas disposiciones o distintos arreglos con el panel del mismo nombre, con el panel de arreglos de ventanas gráficas. Observe que aquí tenemos para la vista maximizada o para la vista normal. Pero aquí podemos añadir alguna más. Por ejemplo, podemos agregar un arreglo de solo 3 ventanas. Este sería entonces un arreglo de 3 ventanas gráficas, arriba, frente e izquierda, y podemos conmutar otra vez a la normal utilizando el panel de ventanas gráficas, que es este. Observe a su vez que conserva la última visualización en la que ya hemos dejado cada ventana en cada arreglo. Obviamente podemos añadir más, algo como esto, o algo como esto. Para eliminar cualquiera de estos arreglos, no tener recargada el panel de arreglos de ventanas gráficas, pulsamos el botón derecho del ratón sobre cualquier arreglo que no deseemos ya tener presente ahí y pulsamos la opción Delete Tab. Vamos a borrar este y ya está. Vamos a regresar cada ventana gráfica a una visualización más adecuada. Por ejemplo, Top, aquí. Front está más o menos bien. Left también vamos a reducirlo un poco, centrarlo.
perspectiva puede funcionar aquí, para que podamos ahora ilustrar el uso de otra herramienta de navegación 3D que podemos ver de manera desvanecida o semi-transparente en la esquina superior derecha de cada ventana gráfica, y es el View Cube o el cubo de vista. El cubo de vista podemos tomarlo y modificar la vista del modelo simplemente haciendo clic en él. Por ejemplo, podemos cambiar una ventana a una vista frontal, izquierda, atrás, derecha, desde una vista en perspectiva, otra vez arriba. Podemos utilizar el botón, el icono de una casa para volver a su visualización en perspectiva de inicio, pero también lo podemos arrastrar libremente. Vamos a acercarnos un poco al modelo. Y otra vez podemos mover libremente el View Cube y el modelo va a cambiar en consecuencia. Más o menos. ¿Cómo estaba? Esto podemos aplicarlo, por supuesto, a cada ventana gráfica libremente. Es decir, podemos modificar la visualización utilizando View Cube o sus controles, por ejemplo este que gira 90 grados el modelo. Vamos a regresarlo. Listo. Podemos hacer algunas modificaciones en la configuración de View Cube si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el mismo. Nos aparece un menú contextual y podemos utilizar la opción para configurarlo. Observe que nos lleva al mismo cuadro de diálogo que habíamos abierto ya anteriormente con los controles de las esquinas superior izquierda de las ventanas gráficas, pero nos lleva en particular a la ceja View Cube, en donde podemos escoger el nivel de transparencia o opacidad, como lo quiera ver, su tamaño, por ejemplo un tamaño reducido. Vamos a aplicarlo y vamos a verlo. Y se ve más pequeño el View Cube en las ventanas gráficas y podemos hacer algunas otras serie de modificaciones. Vamos a maximizar esta ventana para ilustrar la última herramienta de navegación. Esta puede activarse aquí en el control más, y es el Steering Wheels o rueda de navegación, y la podemos activar con Shift W o utilizando esta opción de menú. La rueda de navegación es un control, es una herramienta que queda adosada al cursor. A donde mueva el cursor va la herramienta. Tiene las opciones ahí integradas a la mano que nos permiten navegar por el modelo. Por ejemplo, podemos aquí pulsar Zoom y después desplazar hacia abajo o hacia arriba. Podemos utilizar órbita. Observe que me señala el punto de pivote o el punto central a partir del cual hace órbita. Es un pequeño círculo verde o punto verde en donde dice que es el pivote. Bueno, ese se puede modificar pulsando aquí Center. Y ha cambiado el punto del centro, y entonces podríamos girar el objeto a partir de ese punto. Vamos a regresarlo más o menos al centro del tablero, ubicando aquí nuestra rueda de navegación y pulsando Center. Listo. Decíamos que tiene otras herramientas, otra vez tiene para hacer paneo. Para ver la vista vamos a modificarla con órbita. De este modo. La opción arriba abajo nos permite desplazar la vista horizontal o verticalmente. Ojo, este walk nos permitiría caminar o simular caminar hacia el modelo, incluso cambiando la dirección. Vamos a cambiar un poco órbita para dejarlo más horizontal. Vamos a subir un poco la vista, es decir, vamos a elevarnos un poco verticalmente. Y look es como si volteáramos.
como si giráramos nuestro rostro hacia nuestro alrededor. Obviamente podemos hacer zoom y alejar la vista. Aquí vamos a subirnos. Y esto nos permitiría en conjunto dar un paseo muy interesante a nuestro modelo. Vamos a caminar un poco hacia adelante. Estamos arriba, vamos a bajarnos y vamos a voltear hacia nuestra espalda, en donde tenemos que encontrar las demás piezas, de las cuales estamos muy cerca. Otra vez podemos irnos hacia arriba o podemos alejarnos completamente del modelo. Eso nos da una visión muy clara de dónde estamos y otra vez con órbita terminarlo de acomodar. Finalmente, tenemos este rewind que en realidad va haciendo un historial de la visualización que hemos hecho con el modelo y podemos regresar a un punto específico. Esto es muy práctico si estamos haciendo una revisión de distintos detalles de un modelo 3D en construcción. Vamos a irnos a la última visualización. Y decíamos que en síntesis entonces la rueda de navegación nos pone a la mano junto al cursor de la mayoría de las herramientas son las herramientas para navegar por el modelo 3D. Aunque su uso, como ocupa mucho espacio, tiene más sentido cuando maximizamos la vista en perspectiva. En otras circunstancias es un poco apretado usar la rueda de navegación, como pueden ver ustedes aquí. También se puede modificar, se puede configurar con este botón y podemos tener una vista pequeña de esa misma rueda. Obsérvenla, en donde simplemente escogeríamos las herramientas girando el cursor o girando el ratón. Escogemos zoom, hacemos zoom, etcétera. Y a lo mejor esto pudiera ser un poco más práctico, pero es una cuestión de costumbre y que adquiere usted práctica al mover sus modelos 3D. Bueno, vamos a cerrarlo. Ya está. Entonces decíamos que la rueda de navegación se puede activar con este botón. Aquí. Acá o con Shift W. Bien. Tenemos también herramientas de navegación utilizando el ratón. Si giramos la rueda central de la mayoría de los ratones, observará que aplicará zoom. Hacia un sentido de la rueda, hacia el otro hace acercamientos. Bueno, esa misma rueda, la mayoría de la gente parece que lo ignora, pero es también al mismo tiempo un botón. Si se presiona hacia abajo la rueda, en la mayoría de los ratones, entonces podemos hacer paneo o ajuste o desplazamiento, insisto, como le quieran llamar. El chiste es que conozcan qué herramienta es y cómo se utiliza. Entonces, en vez de girar la rueda, la pulsamos y la combinamos. Entonces, esto hace que sea muy rápido, muy cómodo combinar zoom con encuadre utilizando solamente el ratón. Ese mismo botón, si pulsamos la tecla Alt, se transforma en órbita. Aquí estoy pulsando la tecla Alt de mi teclado al mismo tiempo que estoy pulsando la rueda del ratón. Y estoy usando órbita. Vamos a usarlo en esta ventana. Y otra vez. Sin ningún problema. Por lo que esas serían, en síntesis, digamos, las herramientas con las que podemos navegar el modelo 3D y los elementos fundamentales que debe usted tener en consideración para la visualización de objetos 3D. Pero hagamos una breve recapitulación de lo indicado acá. 1. La visualización de los modelos 3D se da usualmente a través de las 4 ventanas gráficas que muestran 3 vistas ortogonales y una vista en perspectiva. Por otra parte, las ventanas gráficas, la ventana gráfica activa o con la que estemos trabajando, se resalta con un recuadro color amarillo. Los bordes de las ventanas gráficas, por otra parte, pueden redimensionarse. Cada ventana gráfica tiene en la esquina superior izquierda controles con menús que nos permiten modificar la visualización de la ventana gráfica y otras opciones. En la esquina inferior derecha de la interfaz tenemos diversos controles para navegar por los modelos 3D. Zoom, zoom en todas las ventanas, zoom a objetos seleccionados en todas las ventanas, zoom en regiones, paneo, órbita y un botón que nos permite maximizar la ventana gráfica activa.
Tenemos dos herramientas más de navegación, uno que puede verse en cada ventana, que es el View Cube, que es muy similar a órbita, pero que nos permite controlar muy fácilmente qué vista ortogonal deseamos activar. Es decir, podemos irnos muy fácilmente a cualquier cara del cubo y esa es la vista del modelo que vamos a ver. Tenemos otra herramienta que queda adosada al cursor y que se llama rueda de navegación. Con lo que este tema queda visto y los espero en el siguiente video en donde vamos a seguir trabajando con 3D Studio.